Todos tenemos un anhelo divino. Deseamos vivir libres. Completamente libres. Así como fuimos creados. Pero estamos atados y atascados. Por más que tratemos, no podremos liberarnos. Necesitamos ser liberados. Bienvenidos a todos, hermanos. Cada vez yo sé que me estoy dirigiendo a personas que nos están viendo en Centroamérica, Sudamérica, en algunos en el Caribe, en México y alguna parte de Estados Unidos. Bienvenidos a esta su casa. Cada vez estoy hablando a cada vez más personas que están llegando al edificio y seguimos poniendo, todavía hay lugares. En vez de 2 sillas estamos teniendo solo una silla de distanciamiento. Pasamos de 6 pies a 3 pies y me encanta ver que estamos aquí para alabar y adorar a nuestro Dios. Quiero empezar diciendo, hermanos, que me he dado cuenta, a veces no se da cuenta hasta que se pone a pensar uno y ver hacia atrás, que yo he sido o he disfrutado de muy buena salud. A través de mi vida raramente me he enfermado o que he estado muy enfermo por cosas, no he tenido ninguna cirugía. He sido, por la gracia de Dios, he tenido muy buena salud. Mi padre, que ahorita tiene a sus 93 años, está en cama y está muy enfermo. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que él decía, no, yo no voy al hospital, dice, porque si voy ahí ya no me dejan salir. Si entro no me dejan salir, decía él. Pero también fue muy sano. Bueno, hermanos, la vida tiene formas de recordarnos que los años van pasando. En una ocasión, regularmente yo siempre era el predicador más joven en reuniones que había donde había otros predicadores. Y yo me sentía especial porque era el más joven, los predicadores. Hace como unos 6 años atrás, 5 a 6 años, Angélica y yo fuimos a una fiesta de un niño y había 4, éramos 5 predicadores, estábamos ahí y el más viejo era yo. Se siente un poquito raro eso, mis hermanos. Recientemente, todo el año pasado y antepasado, no las he contestado, pero me han caído por correo cartas de la AAA para los beneficios para personas mayores. Yo apenas tengo 52, ¿y por qué yo no necesito estar viendo estas cosas? Esta semana pasada llené los documentos para renovar mi pasaporte y decía color de cabello. Antes ponía otra cosa, ahora tengo que poner gris. Y se siente uno medio raro, mis hermanos, pero lo mejor que les puedo contar es que yo les conté a ustedes que juego en un equipo de fútbol para mayores de 40. Y le digo a Angélica, mira, hay otros para mayores de 48, debería jugar en... No, sigue jugando los de 40. Todavía eres rápido, no sé qué. Pues una ocasión iba yo con la pelota, ya había desbordado a un defensa, me voy acercando hacia el portero, viene saliendo el portero, viene otra defensa por este lado, topamos los 4 ahí, caímos, y le digo a Angélica, me estaba incorporando yo, y un olor a Bengay, para los que están en otros países, así como a mentol y camfor, invadió todos estos hombres alrededor de mí. Usaban Bengay para calentarse antes de jugar. Eso se pone uno después de jugar, ¿no es cierto? Pues hace 2 semanas estoy yo jugando fútbol y me jalé el hamstring, la parte de atrás de la pierna, y me estuve poniendo Bengay después, ¿verdad? Para cuidar durante la semana y todo. Y ese día que voy a jugar, me calenté, me estiré, hice todo lo posible porque ya me siento mejor de mi pierna y ahora voy a correr. Empezó el partido y en el segundo sprint que hice, me jalé la pierna izquierda, la otra. Y ahora, esta semana que pasó, antes de meterme yo a jugar, me puse Bengay también. Hermanos, la vida está llena de experiencias diseñadas para ayudarnos a mantenernos humildes. ¿Ok? Y en vez de enojarnos, porque uno se puede sentir enojado cuando pasan cosas así, en vez de sentirnos humillados, debe ser algo que nos libera.
que nos ayude a poner las cosas en perspectiva. Debe ser algo liberador. Y la razón que digo esto, mis hermanos, es porque el orgullo es una prisión. El orgullo es una prisión, y es una prisión el orgullo donde nosotros somos ambos, somos el prisionero y somos el guardián. Es una cárcel autoimpuesta que nosotros mismos nos ponemos, mis hermanos. Esta es una de las maneras en que vemos cómo Dios nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. La semana pasada empezamos una nueva serie titulada Liberado, y terminamos leyendo, ¿se acuerda que el faraón quiso matar a todos los niños varones de los hebreos? Y nos quedamos que uno de esos niños es Moisés. Bueno, tengo un sermón preparado, pero lo voy a dejar para el Día de las Madres, porque sé que va a ser de mucha bendición. Pero lo que quiero que veamos ahora tiene que ver con este hombre ya Moisés un poco después. De hecho, el libro de Números, capítulo 12, nos dice algo sobre Moisés. 12, verso 3. Dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. La otra palabra que se usa en otra versión es manso. Es ese poder bajo control. Ecuánime, tranquilo, sereno. Tranquilo. Que nunca se salga de sus casillas. ¿Sí me entiende? Pero era un hombre humilde. Un hombre humilde. Y dice más que todos. Pero yo quiero que entendamos que Moisés no siempre fue un hombre humilde. Antes de que él liberara al pueblo, él tuvo que ser liberado. Porque quiero que entendamos esto. En esa historia, en Génesis 1, cuando el faraón manda matar a todos los niños, Moisés, que fue puesto en una canastita, se dice Moisés, en el río Nilo, fue recogido o fue sacado de las aguas, eso quiere decir Moisés, fue sacado de las aguas por la hija del faraón. En otras palabras, Moisés creció como nieto del faraón. Moisés creció en la familia más poderosa y más importante, en la nación más poderosa del mundo en el que él vivía. ¿Se imagina qué privilegio? ¿Cómo nació? ¿Cómo estaba este hombre? El historiador Flavio Josefo dice que Moisés estaba siendo criado para heredar el trono. Estaba siendo criado, preparado para ser el nuevo faraón. De hecho, mis hermanos, aprendemos mucho de Moisés en varios libros del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 7, Esteban da un discurso y dice esto sobre Moisés. Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Fue instruido. Él recibió la mejor educación posible de sus días. Él aprendió de física, de matemática, de agronomía, de astronomía. Cuando dice que él era poderoso en palabra, él fue capacitado para ser un estadista, para ser un líder político. Cuando dice que es poderoso en obras, él fue preparado para ser un líder de hombres, para ser un general que llevaba ejércitos. De hecho, Flavio Josefo dice que cuando él tenía 30 años, Moisés lideró al ejército de los egipcios en contra de la invasión de los de Etiopía y les dio la victoria. Moisés era realeza egipcia, pero él nunca olvidó su identidad como hebreo. Leemos en el libro otro libro del Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Eso es muy importante, mis hermanos, porque yo quiero decirle dos cosas. Uno, Moisés sabía y creía en el Dios de Israel mucho antes de que él tuviera un encuentro personal con una zarza que ardía, que no se consumía, y desde ahí Dios le habló. Antes de ese momento, él ya sabía y conocía del Dios de Israel. Número dos, Moisés escogió él mismo ser el libertador del pueblo de Israel mucho antes de que Dios lo comisionara para esa labor. Antes de que Dios lo escogiera para ser el libertador del pueblo, él decidió serlo.
mucho antes. Quiero que lea conmigo en Éxodo capítulo 2, versos 11 al 15, vea la pantalla o en sus Biblias. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, ¿escuchó eso? Y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo de agua. Quiero que entendamos esto, mis hermanos. Usted ha oído historias muy populares de que alguien era muy pobre y a través de mucho esfuerzo llegó a ser muy rico, o hizo mucho esfuerzo y de pobre a rico. Pues esta es la historia, una de las historias más grandes de rico a pobre. Okay, de un día para otro, de un momento a otro, Moisés pasó de ser parte de la familia más importante en el mundo, del país y la nación más importante, de estar preparado para ser el hombre más poderoso, pasó a ser uno que está huyendo por su vida, uno que se quedó sin nada, uno que tuvo que salir corriendo de todo su entorno, mis hermanos. Esta es una historia de rico a pobre más grande de la historia. De un momento pasó todo eso. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Sí, eso pasó porque Moisés, eso es lo que uno podría decir, eso es lo que sucede cuando alguien es impetuoso y quiere hacerse justicia por sus propias manos y en un momento de furia pasó eso. No, escúcheme, no. Esto que pasó no fue el resultado de un acto impulsivo de ira, sino el fracaso rotundo de un plan premeditado. De un plan premeditado. En esto nos ayuda un poco más ese discurso de Esteban en Hechos capítulo 7. Dice: Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Pero ellos no lo comprendieron así. ¿Qué está pasando, mis hermanos? Moisés no mató a ese egipcio, a ese egipcio impetuosamente. Él lo mató deliberadamente. Él planeó hacerlo. El hecho de que alguien de la realeza egipcia matara a una persona común no era muy raro. Pero, mis hermanos, Él estaba tratando con este acto de instar una revolta de los hebreos, de que se levantaran para sacarlos de la esclavitud. El faraón lo entendió así, por eso intentó matarlo, porque esto era un acto de traición. ¿Sí me está entendiendo? Él quería levantar a su nación en contra de los egipcios. Faraón lo interpretó así y lo quiso matar, por eso huyó. Por la respuesta de Faraón queda claro, mis hermanos, que este era un acto de traición. Pero el intento de Moisés de liberar a Israel resultó en nada. Porque Moisés, y esto es lo que yo contiendo este día, Moisés pensaba mucho de sí mismo. Se creía demasiado. Pensaba demasiado de sí mismo. Los hebreos no respondieron al intento de Moisés por hacer la voluntad de Dios, porque ellos no podían ver a Dios en lo que él estaba haciendo. ¿Sabe una cosa? Es lo primero que quiero que apunte por ahí. El orgullo produce fracasos épicos. El orgullo produce fracasos épicos. Un sacerdote, un político y un jovencito, ya sabe que es un chiste, van en un avión. De repente el piloto sale, dice: se nos echó a perder el motor, este avión se va a caer, solamente hay 3 paracaídas, lo siento, yo estoy casado, tengo 3 niños pequeños y yo me tengo que agarrar uno de los 3 paracaídas y se salta.
el político voltea y ve al sacerdote y al joven y les dice: ¿saben qué? Yo soy el político más inteligente de este mundo. Yo soy un estadista y se me necesitan para hacer grandes decisiones en este mundo, así que lo siento, pero yo agarro el otro y saltó. El sacerdote se le queda viendo al joven y le dice: yo he tenido una larga vida y estoy listo para encontrarme con mi Creador, así que toma tú el otro paracaídas. Y le dice el joven: tranquilo, padre, el político más inteligente del mundo acaba de saltar con mi salveque, con mi mochila, así que todavía hay dos. El problema de Moisés, mis hermanos, no era su opinión sobre la necesidad de los hebreos de ser liberados. Su problema era la opinión que él tenía de él mismo, la opinión que él tenía de sí mismo. Moisés terminó en una condición desesperada porque no creció en una condición donde él necesitara desesperadamente a Dios. Escuche lo que acaba de decir. Él terminó en una condición desesperado, pero él nunca creció desesperadamente necesitando algo de Dios. Lo que le estoy diciendo, mis hermanos, es que es posible creer en Dios y es posible creer en la misión de Dios y aún así ser una persona que está concentrada, enfocada en uno mismo en vez de en Dios. Moisés estaba acostumbrado toda su vida a que se hacía lo que él decía. Como dicen algunos allá por mi rancho en México, nomás sus chicharrones truenan. Cuando Moisés daba una orden, sus órdenes se acataban. Cuando él hacía planes, sus planes se ejecutaban. Lo que él decía, se hacía y nadie lo cuestionaba. Así que cuando él asesinó al egipcio, él vio horizontalmente. ¿Se acuerda que se lo leí despacio? Él volteó a la izquierda, volteó a la derecha y mató al egipcio, pero nunca vio para arriba. No consultó a Dios. No está, ¿qué piensa Dios sobre lo que estoy a punto de hacer? O de mi plan que yo tengo, muy sabio, de sacar a este pueblo de la esclavitud. Volteó a la izquierda, volteó a la derecha, pero no volteó para arriba. No consultó a Dios. No consultó a Dios. Quiero que entendamos esto, mis hermanos. El orgullo produce fracasos épicos porque el orgullo deja a Dios fuera de su voluntad. Porque el orgullo deja a Dios afuera de su voluntad. No fue idea de Dios, sino fue idea de Moisés matar al egipcio. ¿Cuándo le va a pedir Dios: quiero que vayas y mates a este? Eso fue idea de Moisés. La voluntad de Dios se debe hacer conforme a la manera de Dios, consistente con el carácter de Dios. Mis hermanos, Dios nunca apoya la búsqueda de fines piadosos a través de medios impíos. Acabo de decir mucho ahí. No sé si me acaba de escuchar. Hay muchos pastores, predicadores, hay mucha gente que dice: pues queremos alcanzar este fin. Este fin es piadoso, es algo que honra a Dios. Pero la forma de alcanzarlo pues no importa, porque los fines justifican los medios. Así que no importa cómo le hagamos. Y hacen cosas malas en el proceso. No, mis hermanos. Dios no apoya la búsqueda de fines piadosos a través de medios impiadosos. Por ejemplo, Abraham. Dios dice que a través de mí se va a levantar una descendencia. Sara no puede tener hijos, pues me voy a acostar con la criada. Sí, pero Ismael nunca tuvo la unción de Dios. Él trató de hacer algo para Dios sin la forma que Dios lo está pidiendo. O David está huyendo de Saúl en una cueva. Entra Saúl en la cueva para hacer sus necesidades y David y sus hombres que están más adentro dicen: ahí está, québratelo, como decimos en mi rancho. Mátalo para que pueda ser rey. David había sido ungido por Dios para ser rey. Y los hombres de él están diciendo: esta es su oportunidad de ser rey. Pero David tuvo suficiente entendimiento para decir: yo no voy a ser rey de una manera que Dios no quiera. No lo voy a hacer matando al que es rey ahorita. De eso se va a encargar Dios.
O en Juan capítulo 6, la gente quiere tomar a Jesús y hacerlo rey a la fuerza, ¿se acuerda? Jesús nació rey, Él es rey. Y Él va a ser coronado rey por siempre y ya lo es. Pero la gente quería hacerlo rey para ir y matar a sus enemigos. Pero Él vino no a matar, Él vino a morir por los enemigos. Dios, y esto es bien fuerte, si lo entendemos bien, Dios no está obligado a bendecir aquello que Él no ha ordenado. Dios no pide eso, Señor, bendícemelo. Pues si Dios no te lo ordenó, olvídate. Él no está obligado a bendecir algo que Él no ordenó. El problema con el plan de Moisés es que hubiera llevado a la gente a creer en Moisés en vez de a creer en Dios, si lo hubieran seguido. Así que antes de que Moisés pudiera ser el libertador, él tenía que ser liberado. Y nosotros también, mis hermanos. Hay mucho de Moisés en nosotros. Ahora sí, escúcheme. Porque muchos de nosotros estamos dejando a Dios afuera de los planes que Él tiene. Tú que me estás escuchando también por la pantalla. Tú quieres un matrimonio, un buen matrimonio. Dios también quiere un buen matrimonio para ti. Pero no estás buscando la guianza de Dios leyendo las escrituras. No estás orando por tu pareja o con tu pareja. No estás yendo a las reuniones de la iglesia o a buscar comunidad con otros cristianos que también van, otras parejas que vayan caminando en la misma dirección. Quieres los fines, quieres lo mismo que Dios quiere para ti, pero no lo estás haciendo a la manera que Dios quiere. O tus finanzas son un desastre, pero no sigues todo lo que la Biblia dice acerca de cómo honrar a Dios, de que Dios es el dueño, de que tú eres un administrador. No sigues lo que la Biblia habla de cómo gastar, de cómo ahorrar, de cómo dar. No eres generoso en las causas del reino. O estás batallando con una adicción, con algo que estás batallando para dejar. Y quieres dejarlo, y Dios quiere que lo dejes también. Pero lo estás haciendo en tu propia fuerza. No pides ayuda de Dios. Lo estás haciendo en tu propia voluntad. No se puede. Así no se puede. Mire, hay un pasaje que aparece en el Nuevo Testamento y aparece en el Antiguo Testamento 4 veces para que quede bien claro. Esta frase es la siguiente, 1 de Pedro 5:5. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esa palabra oponerse, se opone, en el lenguaje original, resistir, es la palabra de un general que pone a todo su ejército en línea de batalla. Eso es lo que quiere decir. Ponerse en línea para hacer frente, para luchar, para resistir, para oponer. En otras palabras, mis hermanos, cuando vives de la manera en que trae gloria a ti, estás en guerra con Dios. Y ese es un camino que te va a llevar a la prisión, a la atadura. Andrew del Blanco, mis hermanos, es un hombre de la universidad, un profesor de humanidades en la Universidad de Columbia. Columbia University. Él estaba haciendo una investigación, quería saber la efectividad que tenían los grupos de alcohólicos anónimos. Y fue a diferentes partes del país y se sentaba y tomaba notas y veía, entrevistaba a los que han pasado por ahí, los que apenas van llegando, etc. Y en una ocasión dice que él estaba sentado en una silla que se pone en círculos, dice, hola, mi nombre es, y dan su condición o lo que sea. Estaba sentado a un lado de un hombre afroamericano que ya tenía varios años y estaba parado al frente un joven, en el círculo, perdón, estaba parado un joven que estaba compartiendo su historia. Este joven estaba, pero todo lo que estaba diciendo era que estaba inconforme con la realidad de lo que estaba viviendo. Y que esto y que el otro, y decía él, es que yo tengo que hacer esto y tengo que luchar y yo tengo que volver a tener el control y que esto y que el otro. Dice el señor mayor afroamericano que estaba a mi lado, se inclinó y me dijo, yo pensaba lo mismo hasta que no alcancé a tener bajo autoestima. Y dice él, mientras este joven nos estaba hablando de luchar, de tener control y de todo esto, este hombre afroamericano, ya mayor, dice, encontraba solaz en el adagio cristiano de que el orgullo es el enemigo de la esperanza. Mis hermanos,
Dios tiene un camino para ayudarnos a entender o para ayudarnos a alcanzar a tener bajo estima. Dios tiene un camino para ayudarnos a recordarnos lo poco que somos. Dios tiene un camino para ayudarnos a que se nos bajen los humos. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Ese camino es el desierto. Es el desierto. Vamos a seguir leyendo ahí en el capítulo 2 de Éxodo. Dice el verso 16 en adelante. El sacerdote de Madián tenía 6 hijas. O sea, Moisés se fue a Madián, ¿verdad? Pues el sacerdote de Madián tenía 6 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de ahí. Un día, Moisés intervino en favor de ellas. Las puso a salvo de los pastores y dio de beber a las ovejas. Cuando las muchachas volvieron a casa de Reuel, su padre, les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Fíjense lo que dijeron ellas. Porque un egipcio nos libró de los pastores. Le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en esa casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón o Gersón. Pues razonó, esto significa la palabra Gersón: soy un extranjero en tierra extraña. Soy un extranjero en tierra extraña. Sin duda, mis hermanos, cuando Moisés llegó al desierto, estoy seguro que le pasó por la mente, yo tenía grandes planes, yo tenía grandes sueños, pero todo eso ya quedó atrás. Yo quería ser un libertador, pero mi trabajo de libertador ha terminado. Pero en verdad, su entrenamiento como libertador apenas estaba empezando. Apenas estaba empezando. La Biblia está llena de ejemplos, mis hermanos, de personas que Dios usó poderosamente después de que pasaron una temporada en el desierto. Como Moisés, como David, como los profetas, como Juan el Bautista, como el apóstol Pablo. Grandes hombres que Dios usó de una manera maravillosa después de que primero pasaron tiempo en el desierto. Después de pasar tiempo en el desierto. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Escriba si quiere tomar nota. Porque el desierto produce una oportunidad para desarrollar humildad. El desierto produce una oportunidad para desarrollar humildad. Cuando Moisés huyó al desierto, mis hermanos, huyó al desierto, él estaba entrando al salón de clases de Dios, a la escuela de Dios. Y lo primero que hizo Dios con Moisés fue darle una carrera, haciendo algo de lo cual él escuchó cuando estaba creciendo, que estaba por debajo de él, ser pastor. Los egipcios veían mal a los pastores. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios vivía casi en el delta, en la tierra más fértil para las ovejas? Los egipcios veían a los pastores como de clase muy baja. Y él como él creció en la casa de Faraón, siempre eso está por debajo de ti. Eso está muy por debajo de ti. Y lo primero que lo hace Dios hacer es una carrera haciendo ¿qué cosa? Allá en mi rancho decían cuidando chivitos, ¿verdad? Pero esas son ovejas. Se lo hizo pastor. Lo hizo pastor. Empezó a cuidar ovejas. Yo recuerdo cuando llegué a Sherman, después de terminar mis estudios universitarios y empezamos a establecer una iglesia, el cuarto donde íbamos a estar era un desastre. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dijeron, sí, ahí está ese cuarto, hermano. Y aquí está este trapito y aquí tenemos cosas para limpiar, así que limpie todas las sillas. Limpie todas las sillas. Y yo limpiando sillas. ¿Sabe qué me pasó por la mente cuando estaba limpiando sillas? Para esto tomé 3 años de griego, koiné. Y ahí estaba limpiando yo. Pero qué bueno que pude hacer eso, o que lo estaba haciendo. Escúcheme lo que le voy a decir. Si tú eres demasiado importante, si tú eres demasiado grande para hacer algo pequeño para Dios, entonces tú eres demasiado pequeño para hacer algo grande para Dios. Otra cosa que le enseñó Dios a Moisés lo dejó ser padre. Y todos los que me están escuchando saben que ser padre lo ayuda a uno a crecer
en cuestiones de humildad de una manera muy, muy rápidamente, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas y los niños no reconocen a gente como príncipes. Había un hombre aquí en Estados Unidos llamado Charlie Shedd, que andaba por todo el país y daba charlas. Tenía una charla muy famosa que se llamaba 10 mandamientos para criar hijos perfectos. Se casó y tuvo un hijo y le cambió a la charla 10 recomendaciones para padres. Eso no fue todo, tuvo un segundo hijo y siguió dando la charla, pero ahora se llamaba algunas sugerencias para otros que batallan como yo creando hijos. Después de que tuvo el tercer hijo, ya dejó de andar hablándole a la gente de cómo criar hijos. Las ovejas y los bebés no tratan a nadie como príncipe. Ellos demandan comida, hay que cambiar los pañales, hay que estar al pendiente y jugar con ellos. Y si trae comida, todos te dicen, y la cargas al niño y te pones otra vez en lugar. Mis hermanos, número 3, Dios también, escúcheme. Quizás esto fue una de las cosas más importantes que aprendió Moisés ahí en el desierto. Dios usó el desierto para ayudar a Moisés a entender lo que significa ser o estar marginado. ¿Oyó lo que dijeron las mujeres cuando le dieron el reporte a Reuel, a su papá? ¿Dónde está el que les ayudó? ¿Qué pasó porque llegaron tempranos? ¿Qué dijeron ellas? ¿Un qué? Un egipcio. Todo lo de Moisés, su apariencia, su vestimenta, su forma de hablar, su acento, el tono con lo que hablaba, yo no sé, pero todo de él decía que él era un hombre privilegiado, que ha nacido con muchos privilegios. Él decía y se hacía. Él no entendía la condición de su propia gente en Egipto, porque él en Egipto estaba allá muy lejos. Tuvo que salir del desierto, tuvo que salir de Egipto para entender cómo se sentía su propia gente en Egipto. Lo que significaba ser marginado, estar aislado, ser tratado de una manera diferente. Interesante. Moisés tuvo un hijo, ¿qué nombre le puso? Gersón. Yo ahora entiendo lo que es ser un extranjero en tierra extraña. Así estaba el pueblo de Dios, no en la tierra prometida, sino allí con los egipcios. Finalmente lo entendió, mis hermanos. Esto es muy importante, muy importante. Moisés tuvo que dejar Egipto para entender cómo su gente se sentía viviendo ahí. Y número 4, fue en el desierto donde Moisés tuvo que aprender a esperar. Esta lección fue muy importante, le ayudó en sus últimos 40 años de vida. El evangelista Dwight L. Moody decía que Moisés pasó sus primeros 40 años de su vida pensando: yo soy alguien muy especial. Yo soy alguien muy especial, un don especial. Pasó los siguientes 40 años aprendiendo que él era un donadie, y luego pasó sus últimos 40 años aprendiendo lo que Dios puede hacer con un donadie. Entre menos pensaba sobre sí, más podía usarlo Dios. Y mis hermanos, nadie modeló esto mejor que Jesús. Hay una frase en el Nuevo Testamento que yo jamás voy a entender, pero me inspira y me ayuda. Porque si usted tiene un concepto de que tener muchísimo y no tener nada, pues imagínese salir de esta estratosfera, dice Filipenses 2 que Jesús, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entra en el tiempo y en el espacio, y en esta condición de hombre se humilló, para que quede bien claro, siendo obediente hasta la muerte, sin tener pecado, y muerte de cruz. Si alguien modela lo que es la humildad mejor que nadie, es Jesús. Es Jesús, mis hermanos. Muchas veces en la Biblia se nos exhorta a humillarnos a nosotros mismos. Y esto es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque vivimos rodeados de medios sociales donde la pregunta es: ¿qué has posteado últimamente para decirle al mundo lo especial que tú eres?
¿Qué has puesto últimamente en Facebook, en Twitter, en Instagram? Que le dice a los demás, mira lo especial que soy. Vivimos con esa mentalidad y es difícil, mis hermanos, es difícil. Miren, les voy a enseñar esta fotografía. Esta fotografía es de Rick Barry. Rick Barry, un jugador de básquetbol, era muy efectivo. Ahora, si fija, está tirando de un tiro libre, desde la línea de tiro libre, pero lo está tirando underhanded, se dice por debajo. En vez de estar acá, lo está haciendo así. Se le llama el lanzamiento de la abuelita. ¿Okay? Pero es increíblemente efectivo. Él tenía un 89.9 de efectividad tirándolo así. Los demás, mucha gente no lo hacía. Ahora, los que conocen de básquetbol, Will Chamberlain era la persona más dominante en sus tiempos, en los 60, principios de los 70. Este basquetbolista enorme, en un solo partido, tiene el récord de haber anotado 100 puntos. 100 puntos en un partido, mis hermanos. 100 puntos, esto fue en marzo 2 de 1962. 100 puntos, una sola persona, Will Chamberlain, ¿ok? Y de sus 32 tiros de tiro libre, anotó 28. Y los tiraba Will Chamberlain así. Pero pasó algo interesante, mis hermanos. Dejó de lanzarlo así. Con el tiempo dejó de lanzarlo. Es más, mire, la revista Discovery en el año 2008 contrató a un científico para que estudiara la diferencia entre los dos lanzamientos. Y él concluyó, después de todos sus estudios, que el ángulo en el que se está tirando, la suavidad con que topa la pelota en el rim y el ángulo que lleva, es mucho más efectivo que tirarlo por arriba. Pero tirarlo acá por arriba es más cool. Y Will Chamberlain dejó de ser muy efectivo, porque era terrible para tirarla así, pero dejó de tirarla como era efectivo, porque, pues, ¿cómo me voy a ver? Yo tengo que verme bien. Mis hermanos, la Biblia nos está recomendando que nos humillemos a nosotros mismos. Pero le tengo buenas noticias. Si a usted se le dificulta y no se puede humillar a usted mismo, le tengo buenas noticias. Dios en su gracia nos va a humillar. Dios en su gracia nos va a humillar. Dios nos va a llevar al desierto, no para castigarnos, mis hermanos, sino para prepararnos. Yo sé que algunos de ustedes han estado en un desierto. Yo recuerdo de recién casado, algunos de ustedes les he contado cómo mi niña, la mayor Victoria, nació con un soplo en el corazón. Y era algo difícil, porque era mi primera hija y yo estaba lleno de fuerza. ¿Por qué voy a trabajar? Porque tengo una hija, es un producto del amor. Hasta como fue cesárea, me dice Angélica, ¿qué es? Y le digo, yo estaba sin palabras, es un ser que Dios hizo de ti, de mí, wow. Pero cuando encontraron el soplo en el corazón, pasé por un tiempo en el desierto. Porque yo tenía mucho orgullo y había conocido a una persona que era muy orgullosa también. Ahora, yo soy la persona a la que la gente viene, mi hijo está enfermo, mi hija está enferma, pero yo no tengo control, eso está más fuerte que yo. Y tuve que aprender que yo solo puedo amar a la gente en el nombre de Cristo. Es Dios el que va a dar la sanidad. Y yo veía cómo otras personas me decían, mi hijo esto, mi hijo el otro. Y yo, después de ese momento, desde con mi primera hija, yo llegué a la conclusión, mi hija no va a ser ni la más alta ni la más bajita. Bueno, pues es muy bajita. Ni la más alta ni la más bajita, ni la más fea, ni la más bonita, ni la más gorda, ni la más flaquita. Es mi hija y por eso la amo y se acabó. Pero quizás algunos de ustedes, mis hermanos, están en el desierto en este momento. Escucha lo que te voy a decir. Quizás Dios está usando circunstancias que tú jamás hubieras escogido para prepararte para oportunidades que tú jamás te hubieras imaginado. Y no lo voy a repetir por cuestiones de tiempo, ve el video otra vez, pero eso está buenísimo. Dios te está preparando. Dios te está preparando. Yo solo lo que te puedo decir en el amor de Cristo, si tú me dices que ore por algo, yo voy a orar. Jesús le dijo a Pedro, he orado por ti. Satanás me ha pedido para zarandearte, pero cuando regreses, edifica a tus hermanos. Así que, allí después de que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes, sigue diciendo, así que
Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él nos levantará con honor. Aquí en Estados Unidos, mis hermanos, había un show en los 60s. ¿Se acuerdan cuando las televisiones tenía que uno levantarse y moverse así? ¿Se acuerdan que nomás había 2 canales? Y aquí no me quedo. ¿Se acuerdan cuando poníamos aluminio en las antenas para que tuviéramos? Bueno, no, eso está muy viejito. Bueno, yo me acuerdo de eso. Pues así empecé mi sermón, ¿verdad? Hablando sobre la edad. Había un show aquí en Estados Unidos sobre Bozo, el Bozo the Clown, el payaso Bozo. Y en el show que tenía pasaba un niño y dibujaba ¿cómo se le llama? Garabato. Dibujaba lo que el niño quisiera, ¿verdad? Y se veía así, pero no se veía gran cosa. Y luego Bozo agarraba el marcador y empezaba a dibujar alrededor de eso, con eso, y terminaba siendo una obra de arte. Mis hermanos, nosotros somos mejores para recordar lo peor de nosotros que lo bueno que es Dios para hacer algo grande en nosotros. Aquel que se levantó de los muertos te está llamando a que tú te levantes, a que tú hagas una remontada, a que tú sigas adelante, a que tú vayas. El orgullo produce fracasos épicos, mis hermanos, pero Dios produce gracia épica. ¿Ok? El orgullo produce fracasos épicos, pero Dios produce gracia épica. El orgullo quizás te haya puesto en una prisión, pero la gracia te ayuda a salir de ahí. La gracia te ayuda a salir de ahí. ¿Sabe qué hizo Moisés? Cuando mató al egipcio, lo encubrió, lo tapó, lo escondió. ¿Sabes qué quiere Dios que hagas con tu fracaso? Que se lo traigas a Él. ¿Ok? Desencúbralo. Algunos de los pasajes de la Biblia que me ha ayudado a través de mi vida es que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. ¿Sabe cómo usted sabe que tuvo un encuentro con Dios hoy? Porque usted se va a dar cuenta de 2 cosas: lo santo que es Dios y lo pecador que somos nosotros. Ante Él no se puede esconder nada. Descubre tu pecado y deja que la gracia de Dios lo cubra con la sangre de Cristo. Hemos estado cantando sobre cómo Dios nos cambia, nos transforma. De tumbas Él hace jardines, mis hermanos. Dios opone a los orgullosos, pero Él da gracia a los humildes. Te pregunto, ¿necesitas algo de gracia el día de hoy? Humíllate a ti mismo y confía en que Dios te va a liberar. Ahí donde estás sentado, voy a pedir que inclines tu rostro para ir a Dios en palabras de oración. Quiero que tú empieces a hablar con Dios y trates con Dios. Él quiere tratar contigo. Si hay algo, una área de tu vida en el cual tú has tenido control, en el cual tú te sientes superior o has sido muy privilegiado y has andado con una actitud de altanería, entrégaselo a Dios. Ríndelo, descúbrelo, confiésalo y deja que Dios te cambie. Si ahorita estás tú en medio de un desierto, entrégale a Dios y deja que Él te enseñe lo que quiere que veas. Quizás te está enseñando paciencia. Quizás te está enseñando a cómo vas a poder, a través de esa experiencia en el desierto, relacionarte con otras personas que jamás te puedes relacionar ahorita, al menos que pases por ese desierto y entiendas la condición de ellos. Padre Celestial, estamos orando, Señor, pidiéndote que tú nos trates, que tú nos transformes y nos cambies. Pero ese es tu deseo, Señor, cambiarnos a la imagen de Cristo. Así que no solamente estamos orando, estamos esperando una respuesta a esa oración. Y esta semana, Señor, vamos a ver y vamos a tener un encuentro con tu gracia. Y desde ahorita te damos gracias por lo que vas a hacer. En Cristo Jesús.